Vamos a compartirle pantalla. Y aquí tenemos uno de los ejercicios del libro de Billy Johnson de estática 2.23. Determine las componentes, dice, en X y en Y. Ese es el enunciado original del ejercicio. De cada una de las fuerzas que se muestra en la figura. Yo le adicioné un inciso más. Vamos a determinar la magnitud y dirección de la fuerza resultante. Observe que tenemos tres fuerzas. Lo más adecuado es utilizar el concepto o el método de descomposición de fuerza. Vamos a escribírselo acá. Descomposición de fuerzas. Ese es el procedimiento que voy a utilizar. Bueno, trasladando acá en un diagrama de fuerza, tengo la fuerza de 60 libras con un ángulo de 25 grados. Vamos a ponerle un nombre especial más corto, que en este caso va a ser la fuerza 1. Tenemos de 50 libras con un ángulo de 50 grados con el eje Y. Vamos a identificarla como la fuerza 2. Y tenemos la fuerza de 40 libras en el cuarto cuadrante con un ángulo de 60 grados. Vamos a identificarla como la fuerza 3. Bien, estas son las fuerzas y vamos a ir escribiendo sus respectivas expresiones. Eje sub 1, ¿ya? En la componente en X, observe que está en el primer cuadrante. Si está en el primer cuadrante, la componente en X es positiva y la componente en Y también es positiva. Pero voy a empezar con la componente en X. Aquí está. La componente en X es positiva y puede observar usted que esa componente en X está adyacente al ángulo 25, por lo tanto va a ser coseno. Como la fuerza es de 60 libras, es positiva porque está en el lado derecho del eje positivo, va a ser 60 coseno de 25 grados. Por favor, le voy a ir pidiendo que me vayan obteniendo esos resultados. Esto sería F1X. Vamos ahora a F2X. F2X, observemos que la fuerza está en el tercer cuadrante, por lo tanto la componente en X va a ir hacia la izquierda. Vamos a identificarla como F2X. Como va hacia la izquierda, esa componente es negativa. Que vamos a poner negativo 50, que es la magnitud de esa fuerza, y observe que la componente en X estaría, digamos, aquí, ¿no? Esa sería su componente en X. Y es opuesta. Como es opuesta, va a ser seno de 50 grados. También me va obteniendo la respuesta. La última fuerza es F de 3X. Observe que esa fuerza F de 3 está en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, la componente en X va a ser positiva. Aquí la vamos a tener F de 3X. Va a ser positiva. La magnitud de la fuerza es 40. Y observamos que esa componente está adyacente al ángulo. Como está adyacente la componente en X de F3X, está como adyacente al ángulo, va a ser coseno de 60. Y ahí tenemos entonces nuestros valores de las componentes en X. ¿Alguien me tiene la respuesta de la primera, por favor? ¿60 coseno de 25? ¿Cuánto le da? Oh. 54.38. Ok, vamos a redondearlo 54.4. 54.4 y las unidades son libras. La segunda, ¿qué respuesta obtienen en la segunda? Va a ser negativo. Ajá. Me da negativo 38.3. 3, muy bien. Y la última, 40 coseno de 60. ¿Cuánto le da la respuesta?
20 me da a mí. 20. Perfecto. Ahora vamos a hacer la sumatoria de esas fuerzas en la componente en X. Así que me da la respuesta de esas tres fuerzas. ¿Cuánto es la sumatoria? Yo tengo acá una respuesta de 36.1. ¿Pueden confirmarla? Sí, ingeniero, eso da. La sumatoria en X la vamos a llamar como la resultante en X. 36.1 libras. Perfecto. Ahora vamos con las componentes en Y. Vamos a tener entonces F2, F1, perdón, Y. Observemos que la fuerza de F1 es la de 60. Y si estamos hablando ahora de F en la componente en Y, entonces vamos a tener más o menos aquí y va hacia arriba, ¿verdad? Esta sería su componente de la fuerza 1 en Y. Como puede observar, está opuesto, y si es opuesto es seno de 25. Así que vamos a tener 60 seno de 25. Y una respuesta, por favor, me la da. Vamos ahora con la fuerza 2, siempre en la componente en Y. La fuerza 2 la tendríamos acá, su componente en Y sería aquí, ¿sí? F2, Y. Puede observar que esa fuerza F2 está adyacente, ¿eh? La fuerza está pegada, adyacente al ángulo de 50 grados. Por lo tanto, su componente va a ser negativa porque va hacia abajo y va a ser 50 coseno de 50 grados. Y por último acá, F de 3Y. Observe acá, esta es la fuerza 3 y la F de 3Y también iría hacia abajo, ¿no? Por lo tanto, ya sabemos que la fuerza y esa componente va a ser negativa. Va a ser 40 y ahora decidamos si es coseno de 0. Bueno, esta fuerza F3Y la podríamos trasladar acá, ¿sí? F3Y. Entonces va a estar opuesta al ángulo de 60. Como es opuesto, ya sabemos que la función que se utiliza es seno de 60 grados. Ahora me va a obtener la respuesta primero de F1Y. Si me indica cuál es su valor. $25.36. Ok, 25.4, redondeando a una cifra decimal, libre. Ajá. La siguiente, Negativo 32.1. negativo 32.1. Bien. Y la tercera componente, ¿cuánto le da? Me dio negativo 20 raíz de 3. En decimales, si me lo puedes pasar en decimales. Negativo 34.6. Perfecto. Ahora, por favor, sumen esas tres componentes. Y vamos a tener ahí la sumatoria de las componentes en Y. Que vamos a llamarle las componentes de R, ¿verdad? La resultante. Y ya hay las fuerzas. Yo tengo acá una respuesta, por favor, si me la confirman. Vamos a ver esta respuesta que tengo acá, ¿de cuál es? No, este es R. Quiere decir que es la otra. Esta es RY. Menos 41.3 me da Correcto. total. Ah, ok. Entonces ahí ya tenemos las componentes de la sumatoria en Y. Menos 41.3. Ya sabe usted que la resultante para contestar el inciso B va a ser igual a la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Usted coloca
todos esos valores que tenemos acá, ahorita identificados, color verde, y va a obtener que la resultante es igual a 54.9. Por favor, si me ratifican esta respuesta. De 54.9. Ese sería mi resultante. En este caso, las unidades son libras. El día viernes les voy a indicar si en el examen tienen que poner las unidades o únicamente la cantidad. ¿Alguien me confirma esa respuesta? Redondeado, sí, 54.9. Perfecto. Y para la dirección, siempre va a ser la tangente inversa de RY dividido entre RX. Y ahí usted va a obtener una respuesta. Yo también ya tengo esa respuesta, tangente inversa de RY RX, y me dio negativo 49 grados, redondeado. Por favor, si me verifica esa respuesta, el negativo 49 grados. Recuerda que el negativo en la respuesta de un ángulo significa que está medido a favor de las manecillas del reloj, o sea, del eje X positivo en dirección a las manecillas del reloj. Eso es lo que significaría. Confírmeme, por favor, si esta es la respuesta que le da al tener tangente inversa de RY menos 41.3 dividido entre 300, perdón, entre 36.1. Confirmen si le da esta respuesta redondeada. Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces ahí está el ejercicio 2,23. Algunos de sus compañeros y compañeras ya han aportado muchos ejercicios. Yo les recomiendo que la plataforma pues, no solo la use para preguntar y responder. Hágase un paseo por esas aportaciones porque a lo mejor ahí va a contestar algunas de sus dudas. Voy a continuar con el siguiente ejercicio, que ¿Cuál era sería la el respuesta, ejercicio. perdón? Sí, el Tenemos acá ángulo. negativo 49, redondeado ya. Gracias. Entonces tenemos acá el 2.27, cerca 2.27. Dice, el alambre atirantado, BD, o sea, se refiere a este alambre, ejerce sobre el poste telefónico AC, este es el poste telefónico AC, una fuerza P dirigida a lo largo de BD. O sea, aquí está la fuerza P. Lo primero que usted tiene que identificar es si esa fuerza P va hacia arriba o va hacia abajo. Use su lógica. O pase usted, digamos, en este punto, y si usted estuviera tensionando este cable, ¿hacia dónde iría la fuerza? ¿Iría hacia abajo o hacia arriba? Primera pregunta que le estoy haciendo. Si se sabe que P tiene una componente de 120 newton perpendicular a AC, aquí, miren, perpendicular a AC, inmediatamente yo identifico en mi figura, lo puedo hacer. Una fuerza perpendicular significa que mide 90 grados. Así que aquí voy a tener una componente, dice porque es perpendicular, ¿verdad? No le he colocado la flecha porque es usted quien me va a indicar si esa fuerza P va hacia abajo o va hacia arriba. Porque si va hacia arriba, pues yo pondría la flecha aquí y ahí tendría siempre formando y cumpliendo que esa componente es perpendicular, o sea, por un ángulo de 90 grados. Dice acá, determine la magnitud de la fuerza P, inciso A, inciso B, su componente a lo largo de la línea AC, o sea, a lo largo de la línea AC, entonces tendría acá esa otra componente. Respuesta, ¿la fuerza P va hacia abajo o hacia arriba? ¿Cuál es su respuesta? ¿Hacia abajo o hacia arriba la fuerza P? Ahorita yo he puesto las componentes, ¿verdad? Pero si esta fuerza va hacia arriba, entonces esta componente lleva a quedar arriba.
y esta va a quedar a la izquierda. La fuerza P va hacia arriba o hacia abajo. O sea, la flecha la pongo aquí abajo o la pongo acá arriba. ¿Cuál es su respuesta? Piense, usted está aquí en el punto D, tiene el cable agarrado y lo está alando para que este poste, pues lo lógico es que no se vaya a caer, ¿verdad? Entonces, ¿la fuerza va hacia el poste o va más bien alejándose del poste? ¿Hacia dónde va la fuerza? ¿Hacia abajo Yo creo o hacia, hacia arriba? hacia abajo, creo. Estamos totalmente de acuerdo contigo. Va hacia abajo la fuerza. Y eso es muy importante, ¿eh? Porque te cambia la respuesta. Entonces, la fuerza P va hacia abajo. Bueno, ya con esa información, usted rápidamente puede encontrar la magnitud de la fuerza P, ya que usted ahí tiene un triángulo rectángulo, ¿verdad? Aquí usted puede, mire, cerrar. Vamos a indicarle acá. Usted puede acá, por ejemplo, acá, mire, cerrar el triángulo. ¿Ves? Ahí está, bueno, qué bien salió la figurita. Ahí salió entonces el triángulo, teniendo que esta sería su componente en Y y esta sería su componente en X. Iría hacia la derecha y esta va hacia abajo. Ok, entonces voy a comenzar con mi componente en X. Mi componente en X va a ser igual a P y observe la componente en X, entonces acá en este triángulo iría aquí. Miren, aquí puede usar, usted decide, puede usar el ángulo de 38 o puede usar su complemento acá, ¿verdad? Esa es decisión suya, la respuesta le va a dar igual. Lo único es que no utilizaría coseno y en el otro estaría usando seno. Ok, yo le pregunto a usted, teniendo el ángulo de 38, ¿PX sería seno o coseno? Repito, ¿PX sería seno o coseno? Coseno es el opuesto, ¿no? Coseno es el adyacente. Entonces sería coseno de 38 o seno de 38. Ajá. Miren, aquí está la fuerza P. ¿Ve? Aquí está la fuerza P. Es lo mismo que esto. La fuerza P. Está su componente en Y. Miren. Siempre cierra el triángulo. Es facilito. Miren. Y aquí sería la componente en X. Está opuesto. Por lo tanto es seno de 38 grados. Resulta que esta componente en X, que es perpendicular a la figura BD, ya tiene una respuesta de 120 newton. Si usted lo iguala a 120, y de aquí usted puede despejar para P. P va a ser igual a 120 dividido entre seno de 38. Entonces, en este caso nos pedían P, pero ya nos daba PX. Cuando nos dice una fuerza P dirigida a lo largo de BD, sí se sabe que P tiene una componente de 120 newton perpendicular a AC. Por eso es que estamos hablando de esta componente en X, que es la que es perpendicular. Y es la que está opuesta, por eso es seno de 38, de aquí despejo para P, vas a dividir el seno de 38 y tengo mi respuesta. Yo tengo una respuesta acá, vamos a confirmarla. Dice que es 194.1 newton. ¿Puede confirmarme esa respuesta, por favor? Sí, Inge. Perfecto. Ahora vamos a obtener, dice, la componente a lo largo de la línea AC. Esa componente sería la componente en Y. Vamos a obtener esa respuesta. Vamos a ponerle acá, PY es igual a P, y usted observe que PY, que es la que tenemos aquí, está adyacente al ángulo, por lo tanto va a ser coseno de 38. Es en ese orden que teníamos que encontrarlo, porque aquí necesitamos, mire, el valor de P, que acabamos de encontrar, que es 194.1. O sea, yo no podía encontrar esta respuesta si no tenía primero 194.1 la fuerza P. Y aquí tengo coseno de 38. Hagan en su calculadora, yo tengo una respuesta acá, me la confirma y tengo 153.6 newton. O sea, la componente va a ser
153.6 newton. Por favor, me lo confirme. Si está esa respuesta correcta. ¿Pueden confirmar esa respuesta? 153.6, ¿es correcto? Ingeniero, yo antes de la clase participé con este ejercicio y me da en P 194.9, redondeado a 195. Ah, bueno, es muy importante tu participación y te voy a decir por qué. Voy a hacer la división ahorita. 120 entre el seno de 38. Me da 194.9, o sea, 195. Ok. En la aproximación que yo hice, utilicé cierta aproximación también. Pero ¿qué pasa? Ah, perdón, no te identifiqué. ¿Quién fue que participó ahorita? Al Yo, final. Gloria. ¿Gloria? Ok, Gloria. Muy importante tu participación por lo siguiente. ¿Cuál respuesta está correcta? Las dos. Lo único es que tú utilizaste de una sola vez todo 120 entre 100 y 38 y yo utilicé una aproximación para hacer la 38. Ajá. Viene el estudiante y se pregunta. Y si las dos están correctas, ¿cuál contesto en el examen? Bien, en el examen usted va a contestar la que sea igual a la que usted obtuvo o la que está más próxima. Me refiero a lo siguiente. Yo le pondría inciso A, inciso B, inciso C, inciso D. Digamos que acá diga ninguna. Acá diga, por decir algo, 194.6. Acá diga 191. Y acá diga 182. Como puede observar, ninguna de estas respuestas es ni la que yo obtuve ni la que obtuvo Gloria. Pero ¿cuál es la que más se le acerca? El inciso B. Entonces usted viene y selecciona el inciso B. Le hago esta observación porque en la prueba se va a encontrar con esa situación. Si usted tiene una respuesta y por las aproximaciones que utiliza uno o el otro, a veces no da exactamente la que está en la prueba virtual. En ese momento usted va a seleccionar la que esté más cerca. No puede ser 191 cuando 194.6 está más cerca. Digamos que usted le dio 194.1 o le dio 195. ¿Estamos de acuerdo con eso, Gloria? Sí, ingeniero. Okay. Y la acá en Y entonces te dio diferente, me imagino, ¿verdad? Sí. Porque te dio 195 por el coseno de 38, te dio 153.7. ¿Es así, Gloria? Me dio 153.59. 153.59. Multiplicaste 195. ¿Cuánto te dio lo anterior? Bueno, lo multipliqué por 194.9. Ah, ya. Ok. Lo multiplicaste, Sí. por eso te da esta diferencia. 124.9 por coseno de 38. Y te da 153.6. Okay. Igual, ¿ves? Así te dio 153.6. Me dio 153.59. Bueno, redondeado, 0.6. Bueno, ahí sí nos da, digamos, la misma respuesta. ¿Ves? Es por las aproximaciones. Bueno, ahí tenemos entonces, como puede observar, un ejercicio muy interesante, pero vamos a reducir la pizarra. Mire qué corto para resolver. La mayoría de los ejercicios que le van a salir a la prueba virtual son así. Tienen un procedimiento muy pequeño, pero ojo, cuidado, siempre analice bien su enunciado para que pueda obtener respuestas correctas. Los ejercicios que usted va a trabajar acá son hasta el 42. En la clase del día viernes yo le voy a realizar ejercicios principalmente como este o como este que está en plan inclinado, que es muy interesante, se utiliza mucho en física. Y ya no vamos a ver ningún otro tema nuevo. La última videoconferencia de clase que vamos a tener es el día viernes. Ya la próxima semana, sencillamente usted va a hacer la prueba virtual el día que está asignado
y tendremos una videoconferencia un día siguiente después de la prueba virtual para determinar su calificación final y su examen de reposición. ¿Qué examen de reposición va a ser? Diciéndoles que yo voy a aplicar lo mismo que apliqué el periodo pasado, y es que el alumno que haciendo sus 4 pruebas virtuales, terminando ya todas las 4 unidades, tenga ya 65 puntos, entonces yo le voy a asignar puntos extra que va a estar entre 3 y 5. La diferencia es que algunos de ustedes, por decir algo, Gloria tiene 5, pero otros no participan tanto como Gloria. Entonces tal vez va a tener 4 o va a tener 3. Mínimo va a tener 3. Lo único es que Gloria en ese momento va a decir, yo prefiero los 5 puntos extra que me va a asignar el ingeniero en este momento y no voy a hacer examen de reposición. Así no tiene que pagar por ese examen de reposición y también ya habrá terminado su periodo académico en la clase de vector. Pero eso es exclusivamente para los que tengan 65. Si alguien tiene 64 y aunque haya participado y aunque haya asistido, está obligado a hacer examen de reposición. Y la otra alternativa es que si alguien tiene, no sé, 86 y se le asignan los 5 puntos, 91, pero dice, no, yo quiero hacer examen de reposición. Perfecto, no hay problema, tiene derecho. Pero los 5 puntos ya no van incluidos, independientemente de qué nota saque. Al final, en la reposición, se le pone la nota más alta de sus 2 exámenes. Diga, Félix. Bueno, ingeniero, Félix. que quería saber cuándo es la fecha límite para pagar la reposición. Pues no sé, sinceramente yo creo que ya pueden hacerlo durante este fin de semana. Yo lo único que sé es que tendrías que hacerlo antes de la prueba, o sea, si es posible, antes del último examen, porque me tienen que mandar al correo una captura de pantalla de ese pago. Entonces tiene que ser antes para que yo pueda prepararle, en este caso a usted, un examen de reposición. Sinceramente no tengo ahorita la fecha, no sé si alguno de sus compañeros la tiene y la puede compartir. Pero mi recomendación es que pague antes del último examen. ¿Otra pregunta? Bien, entonces, como le mencionaba, estos son los ejercicios con los que usted tiene que trabajar. Muchos de sus compañeros ya lo hicieron, ¿verdad? Yo le pido a usted que siga trabajando y eso hasta el número 42. Quería hacerle por aquí, hay una situación que quería compartirle. Sí, este ejercicio. Ok. Es el ejercicio número 30. Dice, el cable AC, solo es una pregunta la que me tienen que contestar. Ejerce sobre la viga AB, aquí está, la viga AB, una fuerza P dirigida, más o menos parecido al problema anterior, ¿verdad? A lo largo de la línea AC. Si se sabe que P debe tener una componente vertical de 350 libras, determine la magnitud y su componente horizontal. Muy parecido. Yo solo quiero preguntarle, en este ejercicio, ¿la fuerza P iría hacia abajo o hacia arriba? Recuerde que en el ejercicio que acabamos de hacer, me dijeron que la fuerza iba hacia abajo y era correcto. Ahora yo le pregunto, en este ejercicio, ¿la fuerza P va hacia abajo o hacia arriba? Recuerde que aquí está la viga que está sosteniendo ese cable. ¿Cuál sería su respuesta? Hacia arriba. Hacia arriba. Así es. Aquí la fuerza P va a ir hacia arriba. Aquí va a tener usted la flecha, ¿sí? Hacia arriba. Y esto es importante, por lo tanto, esta va a tener una proyección que va a caer en el primer cuadrante, ¿verdad? Poniendo su ángulo de 55 grados con el eje Y, y de ahí ya usted aplica el procedimiento pero muy parecido al ejercicio que le acabo de resolver y usted va a encontrar su respuesta. Entonces, ojo, ¿verdad? Esas fuerzas de tensión a veces van hacia abajo, a veces van hacia arriba. Solo use su lógica. No podría ir hacia abajo porque entonces esta fuerza o este cable no va a detener esta viga. Esta viga se va a caer y el objetivo es que la viga se mantenga exactamente en el lugar que está. Bueno, jóvenes, si no hay preguntas, vamos a ver, ¿alguien más? Bueno, perfecto, sigan trabajando con esos ejercicios. El día viernes trabajaré con unos 2 ejercicios más, lo más 3.
En este tipo de ejercicios como el 36, observen que no están los ángulos, pero usted puede obtener los ángulos, ¿verdad? Porque tiene las longitudes. En la mayoría de ellos puede encontrarlos por tangente. Ahora, ¿cuál es el ángulo que a usted le interesa? Eso es lo importante, ¿verdad? Que identifique el ángulo que a usted le interesa. Por ejemplo, aquí a mí me interesa que está con el eje X o que está con el eje Y. O sea, me interesa, por ejemplo, este ángulo de acá, miren, este ángulo pequeñito que está aquí en la parte superior, y eso lo encuentro por tangente inversa, lado opuesto, que sería 3, entre el lado adyacente, que sería 4. Ahí obtendría yo este ángulo con la vertical. Así que todos se obtienen por tangente inversa, pero identifique cuál es el ángulo que a usted realmente le interesa, y en base a eso, una vez que haya obtenido los ángulos, pues sencillamente aplique descomposición de fuerza, encuentre las componentes en X, súmelas, encuentre las componentes en Y, súmelas, y después R va a ser igual a la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Y la dirección va a ser tangente inversa de Ry entre Rx.